Bueno, hola, ¿cómo están? Pues voy a comenzar con la primera ponencia del curso pues, de reconocimiento y diversidad. En esta ocasión me corresponde pues Iris Marion Young. El capítulo es Las cinco caras de la opresión. En el texto La justicia y la política de la diferencia. Primero que nada, pues me disculpo como por las dificultades técnicas como que puedan como pasar. O sea, aquí como que ha sido súper difícil para mí como cuadrar esto. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a tener como la presentación de diapositivas. A mí me van a ver en un cuadrito que está al costado. Y básicamente como que voy a ir hablando, explicando cosas, tomando fragmentos pues de la lectura de la ponencia que los tengo aquí en el celular, retomando esas cosas y ir desarrollando un poco los argumentos y lo que voy a presentar en esta ocasión. Eh, Como que el video, por el tipo de aplicación que estoy usando, que es súper desconocida para mí, el video dura 15 minutos, o sea, como que va a durar los 15 minutos, se cierra y grabo otro video de otros 15 y así sigo, no sé por cuánto tiempo más o menos pues pueda demorar la explicación de la ponencia, pero entonces la idea es que pues voy a subirlo por partes y entonces pues me disculpo como por eso y porque como que en la imagen de mi video, de mi cámara, pues no es la cámara, sino es la aplicación que estoy usando, que es como esta, es de prueba gratuita. Entonces como que a veces salen como unas líneas raras que voy viendo ahí, pero en fin, entonces la idea es que continuemos con la presentación de la ponencia. El texto es de Iris Marion Young, es una teórica y pues feminista y teórica política estadounidense. Pues nace en el 49 y muere en el 2006. Y este capítulo es súper importante como en el desarrollo de toda su línea teórica sobre justicia. Bueno, una de las cosas más importantes que hace Iris Marion Young es ir construyendo el concepto de grupo social, que lo ven aquí en la pantalla. Eh, Esto de los grupos sociales es muy importante porque ella dice que no hay una delimitación clara de lo que debería ser un grupo o de lo que es un grupo social, y lo define como un colectivo de personas que se diferencian al menos de otro grupo a través de las formas culturales, prácticas o modos de vida. Entonces no es solo como una lista específica de características lo que define un grupo social, sino que son cosas que van más allá, o sea, son modos de vida específicos. Bueno, eh, 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 eh. Una cosa súper importante es que ella va, pues en las cinco caras de la opresión, caracteriza cinco tipos diferentes. Entonces hablamos de la explotación, de la marginación, de la violencia, de la carencia de poder y del imperialismo cultural. ¿Qué sucede aquí, no? Bueno, como que en medio de todas estas, esto permite como construir una definición que gira en torno a la opresión. Ella dice que la opresión es un concepto estructural. Entonces, ¿qué va sucediendo acá? Cuando define la opresión habla de, y voy a leer la definición porque me parece súper importante y voy a cuestionar una parte de la definición que me parece algo problemática, y es que define la opresión como aquello que designa las desventajas e injusticias que sufre alguna gente, no porque un poder tiránico la coaccione, sino por las prácticas cotidianas de una bien intencionada sociedad liberal. Esa es la definición que Young nos da de la opresión, que se relaciona pues con estas cinco caras que ven ustedes en pantalla. Ya voy a proceder un poco con los conceptos y demás, pero bueno, entonces, ¿qué me parece a mí súper problemático? ¿No? Que Young nos hable de una cosa que es la democracia, la sociedad liberal. Les voy a leer un poco, o bueno, voy a ir hablando y leyendo pedacitos, pero me parece que supone un problema por lo siguiente. La autora considera que es posible hablar de una bien intencionada sociedad liberal. Entonces, esta afirmación va a desconocer una cosa muy importante. Esta cita que voy a mencionar es de un paper de eh, de un profesor de la Universidad Javeriana, y dice lo siguiente: el proceso democrático es visto como una especie de mercado en el cual los oferentes son las fuerzas políticas y los demandantes los ciudadanos. O sea, y después este profesor desarrolla esa idea en ese mismo documento, y es suponer
que en una sociedad liberal hay prácticas bien intencionadas es bastante problemático. Y es que, de alguna forma, eh, suponer este tipo de cosas como yo considero que la supone Jung, porque estamos hablando de que estos procesos de opresión dice que se puede dar en una sociedad liberal que no tiene como una intención como negativa, sino que es bien intencionada, incluso en las prácticas cotidianas de las personas me parece problemático, porque, y voy a leer esta parte que me parece un poco confusa, afirmar esto que les acabo de mencionar, eh, implicaría negar la existencia de una ideología dominante que permea las esferas de la vida social y que en la lógica de lo propuesto por Luis Althusser es reproducida mediante los aparatos ideológicos del Estado. Después de todo, hablamos de una mutua dependencia entre el mercado y la democracia liberal. Ese pedacito es de la cita del profesor de la Javeriana que les acabo de mencionar. Y es decir, que nos encontramos ante un sistema político subyugado a un sistema económico cuyo elemento constitutivo es la normalización de las desigualdades sociales. Por lo tanto, no podemos hablar de una bien intencionada sociedad liberal, ya que estaríamos normalizando la relación infraestructura-supraestructura. Y entonces, el punto aquí un poco es que si Jung nos dice, vuelvo a repetir la definición de opresión, designa las desventajas e injusticias que sufre alguna gente, no porque un poder tiránico la coaccione, sino por las prácticas cotidianas de una bien intencionada sociedad liberal. O sea, la definición está muy bien, pero la parte en la que me dice bien intencionada sociedad liberal me parece de por sí súper problemático, por la parte de bien intencionada, que no creo que lo sea, y como que en la lógica de lo que propone este profe de la Javeriana y de lo que propone Althusser, me parece que no lo es. O sea, por definición no creo que una sociedad liberal pueda ser bien intencionada de ninguna forma, y por un punto muy importante, pues perdón, sí, no es redundante, y es esto que ven acá ustedes en pantalla, y es, en ideología y aparatos ideológicos del Estado, Althusser desarrolla una cosa muy curiosa, y es que él dice que hay esto, que hay una relación entre la estructura marxista, pues que se desarrolla en estos contenidos, y la supraestructura. Entonces, política, costumbres, religión, moral, sistemas, formas de gobierno, todo esto se relaciona con los elementos de la vida social, ¿no? Con la vida material misma que sucede pues en la infraestructura de los procesos productivos. Entonces, si estamos en esta lógica, perdón, creo que acabo de tapar la pantalla con mi mano, si estamos en esta lógica de lo que propone Althusser, nos encontramos ante una posición, por supuesto, que resulta bastante peculiar, y es, bueno, hablamos de moral, costumbres, ritos, educación y demás, y si todo esto está en la supraestructura, no podemos suponer que las prácticas de la gente, o sea, de la gente en la vida cotidiana, sean una cosa distinta que una función de alguna forma, una reproducción de la supraestructura, y entonces, en la lógica de lo de Althusser, no puede haber una sociedad liberal con buenas intenciones, o sea, una bien intencionada sociedad liberal, o sea, no la puedo concebir, entonces me gusta, bueno, y lo defiendo en la ponencia, me gusta en la primera parte, y es defender la idea de que no es posible hablar de una bien intencionada sociedad liberal, y que al igual que pues me pasó en la lectura de Honneth, me pasa un poco con John, y es, no puedo concebir que le pongan como tanto valor a la idea de una sociedad liberal y democrática, porque de alguna forma están presuponiendo que es el mejor de los sistemas posibles. Y me parece de cierta forma problemático. No digo que tenga como el mejor de los sistemas posibles, porque siento que obviamente no lo tengo, pero me parece súper problemático pues hacer referencia a una bien intencionada sociedad liberal en la que se dan estas prácticas de opresión. Ese es como mi lío más grande, como con esa definición. Pero pues si dejamos de lado un poco eso, pues en general el trabajo de Jung me parece súper interesante. Entonces vamos a pasar ya como a la propuesta como de categorías de opresión pues que realiza Jung. Bueno, el caso concreto. Bueno, voy a explicar un poco esta parte que también la van a encontrar en la ponencia. Y es que dejando un poco de lado lo que acabo de mencionar, me parece que la opresión, o sea, esto de la opresión sí presenta estas cinco categorías analíticas que son súper importantes.
Y entonces, mi objetivo, como no, esto no es un trabajo de reconstrucción, sino es un trabajo de ponencia que implica otra serie, otras cosas, como bien lo mencionó la profesora cuando nos explicó qué debíamos hacer, y además yo estoy aquí un poco medio experimentando porque es la primera que presenta, entonces, bueno, eh, mi punto es que como no voy a hacer una reconstrucción, voy a tomar un caso concreto, más o menos un ejercicio de análisis de caso específico, y voy a llevar a cabo un análisis que les voy a mostrar acá, para mostrar un poco cómo en algo muy cercano a nuestra realidad podemos encontrar la situación de la opresión en un grupo social con el que nos topamos día a día, ¿no? Entonces, pues les voy a explicar un poco cómo va a funcionar mi estructura de caso concreto. El enfoque que voy a manejar es un enfoque de tipo cuantitativo. La idea es que te contengo unos datos como de un trabajo anterior que realicé para pues otro curso y demás, entonces tenía como los datos ahí que me había pasado la universidad sobre el año 2018, en general sobre las contrataciones que tenían y demás, y da la casualidad de que pues estaba diferenciado por sexo masculino y por sexo femenino, bueno, hombres y mujeres. Eh, Perdón si no soy como exacto en el concepto de qué es sexo y género y tal. Perdón, eso siempre ha sido súper confuso para mí. Lo siento si me equivoqué. Pero entonces, bueno, ¿qué tenemos acá? Como que así ustedes pueden ver el cursor del mouse y moverse. Eh, Enfoque cuantitativo, participantes. Entonces tenemos una muestra que se compone de 84 personas que trabajan en la Universidad de Rosario, 8 ejercen cargos de nivel directivo, 21 dependencia denominada administrativo y 55 administrativo académico. Pues realmente es como, eso no es que haya mucha diferencia al respecto, pero un punto más importante es que tenemos unas tablas que les voy a mostrar ahorita, y pues la jefatura me envió estos datos, la jefatura de administración, control y gestión humana de Rosario, corresponden al año 2018, eso es muy importante como para que no hayan como problemas en ese aspecto, como si estuviera hablando de algo de datos recientes, pues no, ya de hace 2 años, pero va a ser mi objeto de análisis, y mi idea con esto es poder tomar estos datos que ya les voy a mostrar por qué son importantes, que me relacionan a un grupo social muy específico que son las mujeres que trabajan en la universidad y que poseen una relación laboral o en el área directiva o en las áreas de servicio. ¿De servicio en qué sentido? De servicio de secretaría o de auxiliar, un servicio auxiliar administrativo, que son como las dos categorías que tenemos ahí. Entonces, vamos a hablar de eso, y mi objetivo no es explicar las 5 caras de la opresión, sino tomar esto para hablar de 3 caras de la opresión en específico. No voy a hacer como ya lo he dicho, no voy a hacer la reconstrucción de esta es la cara 1, esta es la cara 2, esta es la 3 y tal, sino que voy a tomar un caso concreto para hablar de cómo en algo tan cercano como es la universidad podemos evidenciar este tipo de situaciones. Entonces, caso concreto con 3 caras de la opresión. Y, entonces, ¿cuáles son esas caras con las que voy a trabajar? Pues la primera de ellas es la explotación, la carencia de poder y el imperialismo cultural. La violencia y lo que tiene que ver entonces ¿cuáles son las otras? Perdón, se me acaba de pasar los nervios de estar hablando. Bueno, me devuelvo acá. La violencia y la marginación, que era la que no recordaba en este momento, van a ir como en otro, o sea, no van a ir en explicación para esta situación, sin embargo, pues es lógico que si leyeron el texto como que las comprenden muy bien, eso espero. Y sino que vamos a emplear entonces explotación, carencia de poder e imperialismo cultural, ¿no? Y lo vamos a hacer a la luz de unos gráficos y de unos organigramas que les voy a presentar en un momento. Y pues básicamente esa va a ser como el recorrido que va a seguir la segunda parte de la ponencia, con el objetivo de mostrarles como un punto fundamental, y es